El sexto episodio de la serie Shref Ruya se lanzó el miércoles por la noche, 30 de abril de 2025. En este episodio, cuando Nissan besa a Shref, hay una ruptura emocional entre los dos y Idem queda devastada cuando presencia esta escena. Al mismo tiempo, Shref, cuyos seres queridos resultaron heridos como resultado del traicionero ataque de Nusret, comienza a hacer planes de venganza con gran remordimiento. Nissan, por otro lado, enfrenta el riesgo de ser expuesta y lucha por tener acceso al archivo. En otra escena notable del episodio, la respuesta de Shref a las palabras de Nissan, "No me siento bien, me caeré y me desmayaré aquí", afecta profundamente a la audiencia, con "Si te caes, te atraparé, y si lo hago, no te soltaré". La ruptura emocional entre ambos cuando Nissan besó a Shref fue uno de los momentos más intensos de la serie en términos de relación y desarrollo del personaje. Esta escena no fue solo un encuentro romántico, sino también una expresión de los conflictos espirituales de los dos personajes. Significado y efectos de la escena. El movimiento de April. Este beso es una clara indicación de que April es incapaz de controlar sus emociones por primera vez. Un personaje que parecía sereno y orientado al deber, se debilitó ante Shref y reveló su lado vulnerable. Al mismo tiempo, este movimiento puede tener el carácter de una despedida, o de una confesión. Es posible que April haya decidido no ocultar más sus sentimientos, sabiendo que el peligro se acercaba. Reacción de Shref. Shref se sorprendió por esta repentina cercanía pero no permaneció impasible. Él tampoco niega sus sentimientos, pero es consciente de las consecuencias de esta cercanía. La vacilación en el rostro de un hombre atrapado entre el sentido del deber y el amor fue uno de los momentos más impactantes del episodio en términos de actuación. ¿Qué significa colapso emocional? Esta fractura lleva el mensaje: nada volverá a ser lo mismo. A medida que las relaciones avanzan hacia un nivel más profundo, el riesgo también aumenta al mismo ritmo. En particular, la responsabilidad de seguridad de Shref puede impedirle continuar con este amor. Testimonio de Idem. El hecho de que Idem sea testigo de esta escena iniciará una nueva era en la dinámica de la relación a tres. Un amor visible significa que los sentimientos ocultos se revelarán y pueden hacer que Idem pierda el control. El ataque de Nusrat y el ajuste de cuentas interno de Shref. El traicionero ataque de Nusrat asestó un duro golpe tanto al círculo íntimo de Ashraf como a sus planes políticos. Este ataque provocó que Shref declarara la guerra no solo a sus enemigos sino también a su propia conciencia. Ahora estamos viendo a un Shref que ya no es un protector, sino un vengativo. Es probable que esta transformación cambie por completo el equilibrio de poder en la serie. Naturaleza y momento del ataque. El ataque de Nusret en este episodio no fue solo un movimiento físico, sino estratégico y emocional. Este ataque a nombres de confianza del entorno de Shref en realidad apuntaba a los puntos débiles de Shref. La elección del objetivo fue muy consciente, se jugaron con los vínculos familiares de Shref o sus lealtades pasadas. El momento es significativo. Este ataque ocurrió en el momento en el que Shref estaba más vulnerable emocionalmente y ante Nissan, demuestra que la inteligencia del enemigo es fuerte. El ajuste de cuentas interno de Shref. Después de este ataque, Shref comenzó a luchar en dos frentes. Remordimiento. El pensamiento de debería haberlos protegido carcome a Shref desde dentro. La carga de un puesto de liderazgo ya no es solo un deber, se ha convertido en una fuente de vergüenza personal. ¿Justicia o venganza? A partir de este momento, las acciones de Shref estarán condicionadas por un sentimiento de seguridad o por un sentimiento de venganza. El movimiento que realiza contra Nusret podría transformarlo de un defensor del sistema a un personaje que imparte su propia justicia. Este conflicto hace que el personaje cuestione sus fundamentos morales. En este episodio, Shref pensó por primera vez: ¿soy un buen tipo o solo un protector que intenta quedar bien? El movimiento secreto y peligroso de April. Nissan corre el riesgo de que se expongan documentos relacionados con su pasado. Esto lo hace aún más agresivo y ofensivo. Su plan para apoderarse del expediente demuestra que ha tomado un camino imprudente. Si se revela la identidad de su agente, no solo se pondrá en peligro a sí mismo sino también a Shref. El pasado de April, la identidad misteriosa y el expediente peligroso. Con este episodio, los oscuros secretos que Nissan ha estado ocultando han comenzado a aclararse. El expediente en cuestión no es un simple documento,
es clave para explicar quién es Nissan y por qué actúa de forma tan controlada y distante. Lo más probable es que este archivo esté relacionado con las operaciones ilegales en las que estuvo involucrado en el pasado, su identidad secreta o sus actividades de espionaje. Si se revela, todos los equilibrios, tanto legales como emocionales, se tambalearán. Su movimiento peligroso, solo en busca del archivo. En el episodio 6, April toma medidas por su cuenta para recuperar este archivo. Esto es fundamental por varias razones. Riesgo de divulgación. Nissan no sabe exactamente quién tiene ese archivo, pero no da un paso atrás. Esta determinación lo hace fuerte, pero también el personaje más peligroso de la serie. Porque sabemos que una persona que tiene mucho que perder, puede hacer cualquier cosa. No informar a Esref. Esta es también una elección muy consciente. Actúa sin el conocimiento de Esref porque sabe que eso dañará su confianza. ¿Se trata de proteger un amor o es un reflejo puramente individual de supervivencia? Aquí es donde el público se encuentra ante un dilema. Soledad y temeridad. Este movimiento de Nissan demuestra que ella es alguien que está acostumbrada a caminar sola. Su lema, "Nadie me ayuda", puede referirse a las traiciones que experimentó en el pasado. Al mismo tiempo, resulta que esta soledad lo ha vuelto paranoico y no puede confiar plenamente en nadie. Predicciones para el próximo episodio. Si se revela el contenido del archivo, la confianza entre Esref y Nissan se verá afectada. Cuando Esref descubre quién es realmente Nissan, ¿seguirá protegiéndola o se verá obligado a sacrificarla debido a su deber? Abril puede darse cuenta de que no puede seguir viviendo con este secreto y llegar al borde de confesarlo todo. Predicciones de Esref Ruya para el episodio 7. Predicciones detalladas. 3 eventos importantes en el episodio 6. Nissan besando a Esref, el ataque de Nusret y el movimiento de Nissan con la lima, cambiaron por completo el equilibrio de la serie. En línea con estos acontecimientos, examinemos en profundidad los posibles desarrollos en el 7º episodio según los temas a continuación. Relación Esref-Nissan, comienza la prueba de confianza. Esref comenzará a sospechar que Nissan está ocultando algo. Con su lado observador, notará su cambio de comportamiento. Sobre todo el hecho de que Nissan vaya solo a algún lugar no escapará a la atención de Esref. La pasión puede dar paso al conflicto. Podría ser un episodio donde el amor se pone a prueba, no donde crece. El dilema de Esref se intensifica. ¿La mujer que amo me pertenece o trabaja para alguien más? Si Nissan logra recuperar el archivo, podría producirse una confrontación emocional entre ambos. Esta escena podría ser el clímax del episodio. La explosión silenciosa de Idem. Creemos que Idem, que vio a Esref y Nissan besándose en el episodio 6, no revelará esta información de inmediato. Su estilo es más estratégico, observa, acumula y luego ataca. Entonces en el episodio 7 hay dos posibles caminos para Idem. O bien esta relación se convertirá en una crisis institucional. O amenazará a Nissan en privado y tratará de eliminarla. En particular, la oscura estructura de apoyo detrás de Idem puede entrar en juego.